Hola, muy buenas tardes queridos, queridas panelistas, muy buenas tardes querida audiencia que nos está siguiendo vía streaming en las redes sociales. Bienvenidos a un nuevo podcast, conversatorio o como quieran llamarle, hashtag, llámalo como quieras, a J Crusaders número 12, alias la saga del Cyborg Archer o del arquero cibernético Nicolás Fredes. Vamos a continuar con su tema que está bastante bueno. Así que vamos a pasar las presentaciones rápidamente para luego dejar a la estrella con ustedes. Me presento rápidamente, soy Alexis Hidalgo, soy General Manager de Taurus Galaxy Sudamérica, Taurus Galaxy, y también soy Agile Coach en distintas organizaciones de toda Sudamérica. Y vamos a darle paso a Sandra. Vamos, Sandra, por favor. Hola, muy buenas tardes con todos en este nuevo podcast. Soy Sandra, soy el coach en ATI Consultores. Desde Ecuador les saludo. Adelante, Nico. Nico o Julio, el que desee, no se peleen. Vamos primero con Julio. Vamos primero con Julio y luego le da el pase a Nico para que luego continúe rápidamente con su tema. Vamos. Ahí le ponía el efecto ese, como que hay una interferencia, aparezco. Tal cual. ¡Hola! Soy Julio Gutiérrez. Déjame abrir el LinkedIn, que me he puesto varios otros títulos. Soy desarrollador ágil, según el joven de allá, el dueño de Taurus. Soy desarrollador de software, administrador y fundador de Desarrolladores Chile, CEO de este canal, CEO porque la niña que que está en este grupo, y cocinero porque hoy día me hice unos fideos maravillosos. Y eso, 8 años. Ya está. Adelante. Muy bien, gracias Julio. Ahora sí, bueno, como ya saben, mi nombre es Nicolás Fredes, ¿cierto? Desarrollador de software también, actualmente como perfil front. Y bueno, hoy día vamos a continuar con este conversatorio, esta charla acerca de las buenas prácticas de desarrollo de software, ¿ok? Que son algunos consejos que estaba preparando y que quería compartir con ustedes. Vamos a ver por aquí, voy a pasar a presentar. Ustedes me ayudan, muchachos, para saber cuando ya se esté viendo correctamente, ¿ok? Eso. No se está viendo correctamente. No, tranquilo. Mientras Nico está proyectando, querida audiencia, recuerden que a través del chat nos pueden ir enviando sus consultas y nosotros las vamos leyendo para ir interactuando y así Nico, que es nuestra especialista en este tema, y justamente las va resolviendo. No olviden seguir los hashtags, llámalo como quieras, no olvides seguir los hashtags sin salsa no vale, y no me acuerdo si tenemos otro hashtag, ¿se acuerdan o no? No, vamos a tener que inventar uno porque ya espacios no quedan. Agile Crusaders. Claro, también puede ser. Claro que sí. Y bueno, creo Feo que... pero simpático, ese era otro. Ah, verdad, feos pero simpáticos. No, pero es que englobamos a Sandra, ahí no clasifica. Ahí estoy yo solo. Perfecto. Todos los hombres contra una sola mujer, por favor, ¿qué pasó? Mira, fíjate, contra, y en ningún momento hemos hecho desafío. Contra. Anoten eso, querido. Yo Alexis te dije que eligiéramos bien el sponsor. Ya, eso conversemos la otra bambalina. Vamos, Nico, se ve perfecta la presentación. Vamos, adelante. Muy bien, entonces continuamos con este tema acerca de las buenas prácticas para desarrollo de software, ¿cierto? Y recordando también que son sugerencias. En el video anterior definimos cuál era el problema con respecto a por qué se necesitan buenas prácticas de software, y esto era porque la mayor cantidad de proyectos de software, ¿cierto? Necesitan mantención, necesitan revisión después de que ya se ha desarrollado, y también necesitan mantenerse. Por lo tanto, los conceptos clave acá para poder resolver los problemas relacionados con desarrollo de software son mantenibilidad y escalabilidad. Mantenibilidad es la modificación de un proyecto, ¿ok? La intervención posterior a después de que el proyecto ya está entregado o terminado, entre comillas, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con modificaciones, correcciones de errores o, digamos, como añadiduras o... nuevas features. Claro, nuevos requerimientos. De un proyecto. Y la escalabilidad es
darle un soporte para que la magnitud del proyecto sea mayor, para que soporte a quizás mayor cantidad de personas, mayores perfiles o quizás mayor cantidad de datos, etc. Esos eran los dos conceptos claves y hablamos, bueno, acá estaba la definición, ¿cierto? La mantenibilidad es la facilidad con la que se puede mantener un producto y la escalabilidad es la capacidad de un negocio, de un sistema, de crecer en magnitud. Y el objetivo finalmente de las buenas prácticas era facilitar esa mantenibilidad y facilitar también la escalabilidad del proyecto de software. Entonces, comencemos con cuáles son algunos de esos conceptos que quiero traer a ustedes como consejo de buenas prácticas en el desarrollo de software. El primero es tener un scope definido. Y aquí quiero que discutamos un momento, porque estamos dentro del contexto del mundo ágil y quiero que llevemos este tema unos minutos en conversación, en discusión, porque es posible, pregunto, ¿es posible llevar un scope definido en un proyecto ágil? Ojo, y antes de que empecemos a discutir acerca de esto, quiero hacer una distinción entre el scope dentro de un proyecto ágil, ¿ok? Que es el scope del proyecto finalmente, y otra cosa muy distinta, al menos desde mi punto de vista, es el scope del desarrollo, ¿ya? Pero vamos a plantearlo desde el punto de vista de un proyecto ágil, y ahí no sé quién quiera tomar la palabra para poder plantear la respuesta a esta pregunta, o ¿qué es? ¿Es posible definir el scope en un proyecto ágil? Scope, entiéndase por el alcance de un proyecto, ¿ok? Es posible. Siguiente. Ok. Sí, yo quiero hacer una pequeña intervención. Adelante, Sandra, tú primero, dale. Sí es posible, digamos, la única diferencia, por decirlo de alguna manera, es que tienes un alcance más corto, pero sí tiene que estar definido. O sea, no puedes empezar a hacer algo si no sabes lo que vas a hacer, sino que es algo más corto, pero algo que genere y agregue valor al cliente. Pero que además también Alex, sea flexible. claro, por supuesto. Es que si no agrega valor al cliente, no es factible. Correcto. O sea, ya de ahí lo descartas de inmediato. Yo quiero hacer una distinción de que Gracias. es una mala práctica llamar proyecto ágil, porque proyecto ágil no existe, al igual que llamarle metodologías ágiles. Así que aportando en base a mi experiencia, yo prefiero llamarlo, y como distintos CEOs le hemos llamado a las empresas solución ágil, Como iniciativa ágil, producto ágil, experimento ágil, etcétera, porque al decir proyecto, que no es nada malo, pero ya tiene un inicio y tiene un fin. En cambio, trabajando con agilidad, puede que no tengamos nunca un fin, justamente por el concepto de flexibilidad y adaptabilidad. Y el concepto de alcance, yo quiero dividirlo en dos niveles. Ya no es lo mismo el alcance del soporte de la iniciativa versus el alcance de la iniciativa misma. Me explico. Si un equipo va a trabajar y va a construir algo, desde mi punto de vista, es una muy buena práctica que el alcance a nivel de soporte esté definido. ¿Qué significa un alcance de soporte? ¿Cuál es el alcance a nivel de los marcos de seguridad de la información? ¿Cuáles son los alcances definidos dentro de arquitecturas, bases de datos, recursos, procesos, etcétera? Porque eso es un rayado de cancha para que finalmente el equipo tome eso y sobre eso comience a construir el producto o servicio. Distinto es el alcance de la solución misma. Cuando se trabaja en agilidad, existen herramientas como el Inception Deck, el Product Vision Board, el Visual Story Mapping, que son herramientas para definir alcance, pero es ágil. No tiene el grado de profundidad tan detallado como lo hace Cascada. Y finalmente, como es flexible, hay que estarlo ajustando constantemente. O sea, si yo me reúno a planificar cada 2 semanas un sprint, el mismo alcance también se va redefiniendo de acuerdo a las condiciones de mercado. Entonces, el alcance inicial de soporte prácticamente no tiene cambios, pero el alcance a nivel de producto tiene muchos más cambios. Muy bien, muchas gracias muchachos por los comentarios y la explicación de Alexis también. Y bueno, como les comentaba, es muy distinto definir el scope del proyecto completo, ¿ok? Como a nivel de programación, de desarrollo, porque aquí cuando hablamos de las buenas prácticas de desarrollo de software, y en este concepto de tener un scope definido, me quiero
colgar, entre comillas, de algo que dijo Sandra, que yo creo que es esencial. Cualquier tarea que vayamos a realizar necesita tener un scope definido. ¿Okay? No tiene que ser un alcance gigante viendo todas las posibilidades, porque obviamente quizás no las vamos a tener. Pero cuando nosotros vamos a realizar un desarrollo para una tarea específica, pasando por la historia de usuario, lo que queramos, de la manera que queramos aterrizar las tareas que tenemos que realizar, necesitamos saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Entonces, la primera buena práctica, para mí una de las más importantes, es saber exactamente qué es lo que voy a hacer en determinado momento. No sé si alguien más quiere aportar algo a eso antes de avanzar a la siguiente. Yo quiero hacer una pregunta, porque ¿Sí? como justamente aquí estamos enseñando a la audiencia y justamente por chat están escribiendo acá, pero danos por favor un ejemplo de qué significa tener un scope definido, porque tú indicas que es una muy buena práctica, genial, pero ¿cómo le podemos enseñar a la audiencia cómo define ese scope? ¿En qué tipo de formato? ¿Cuántos tipos de línea? ¿Qué significa que lo que es extenso? ¿Qué significa flexible? Que le puedas enseñar a la audiencia de manera muy sencilla para que lo puedan llevar realmente a la práctica o a lo cotidiano. Ok, cuando me refiero a scope definido en cuanto a desarrollo de software, me refiero a tener clara cuál es la idea que vas a plantear en código. ¿Ok? No tiene que ver con cuántas líneas técnicamente o cuántas clases vas a realizar, no, sino que decir, ok, mi solución, hoy tengo esta tarea. ¿Cuál es la tarea? Voy a usar este ejemplo que quizás sea gracioso, pero voy a hacer un login. Ok, ¿qué es lo que va a tener este login? Va a tener solamente un usuario y contraseña, va a tener usuario, contraseña y un dato más. Voy a loguearme, voy a hacer login por, no sé, voy a añadir integración con otras plataformas como Facebook, por ejemplo, como Google, etc. ¿Cuál es el alcance de la tarea específica que voy a realizar? ¿Así queda más claro? Yo te agrego una más Dale. corta. Una historia de usuario. Eso podría ser un scope definido. Ya. Sí. Cierro paréntesis. Sí, justamente ejemplos para que la audiencia pueda ir atando el concepto con justamente cómo llevarlo a la realidad. Buenísimo. Buenísimo, espectacular. Hashtag buenísimo. Adelante, por favor. Worth it. Worth it. Avanzamos. Entonces, Esto fue worth it. El número 2, y aquí no quiero explayarme tanto, aunque hay harto en la pantalla, quizás más que en las otras diapositivas, pero es porque esto es un concepto muy, muy amplio, ¿ok? Y es bueno tener, si bien no ser un experto, no tenemos que conocer a cabalidad cada detalle de cada uno de los conceptos que están aquí planteados, sí es bueno tener una visión general y saber cómo aplicarlos durante el desarrollo. Y esto es considerar conceptos de arquitectura. Un tema que fue bastante extenso en nuestra reunión anterior acerca de el rol del arquitecto pero aquí yo no estoy hablando de un rol, ¿ok? Quiero remarcar en eso. Estoy hablando del concepto propiamente tal de arquitectura, donde encontramos principios de diseño de software, ¿ok? Algunos ejemplos de ellos son Dry, Keys, Solid, que para otra presentación quizás podamos entrar en más detalle en ello, ¿ok? Pero los principios de diseño de software básicamente son formas, como decir, una idea, un ideal al momento de desarrollar el software, cumplir con un ideal al momento de desarrollar software. Patrones de diseño de software son ciertos, un patrón obviamente es un comportamiento, es definido por un comportamiento que se repite, eso es un patrón, y los patrones de diseño y arquitectura son ciertas, digámoslo así, ciertas reglas o ciertas definiciones específicas de cómo resolver X solución. Bien, obviamente estas reglas para resolver específicamente X solución están dadas de una manera muy generalizada para que calcen con la mayor cantidad de situaciones y no tengamos que hablar solamente de algo muy específico. No sé si fui claro con ese concepto. Alex, si tú ibas a decir algo. Sí, acá también por redes sociales nos llegó una segunda consulta porque la audiencia se enteró que ustedes estaban construyendo un ERP. Hashtag sugestión. Atenta, querida audiencia, para suscribirse luego del primer Se enteraron release. porque tú lo dijiste, po, Sí, tú fuiste el soplón.
Por supuesto, Queríamos que fuese una sorpresa para 2022. soy el sponsor, así que es parte de mi trabajo el poder monetizar. Más que sponsor, soplón. Disculpen, el poder comunicar hacia la audiencia. Así que la audiencia está preguntando justamente cómo ustedes están construyendo este software. Poder dar ejemplos, qué tipo de estos conceptos de arquitectura están aplicando ustedes y el por qué eligieron eso, porque eso finalmente es una muy buena manera de cómo llevarlo a la parte cotidiana. Esto es una patada en las canillas y un combo en las costillas. No tenemos ni una de estas cosas en el software que estamos haciendo. ¿Pero cómo? ¿Pero no es una buena práctica? No, mentira. No es así. Las tiene todas. Es que justamente, no, tampoco todas, pero, o sea, todas en cuanto a arquitectura, porque como dije, no se necesita ser un experto ni a cabalidad en detalle en cada una, porque también la arquitectura es un mundo de muchas cosas que aprender, pero sí es bueno tener ciertas nociones y saber cuándo aplicarlas, cuándo son válidas y cuándo no, ¿ok? Otros conceptos, por ejemplo, también que son importantes saber, conceptos de encapsulación y conceptos de acoplamiento. ¿Cómo se saltó tu pregunta, Nico? Sí, me di cuenta. Sí, eso finalmente para resumir que no estoy aplicando Estoy como un gracioso, ¿vale? Lo que pasa es que preguntaste acerca de patrones de diseño. Me preguntaste específicamente acerca de patrones. Entonces, si me preguntas, por ejemplo, por principios, te puedo responder. Como chocan los uno aquí, Nosotros aplicamos principios de diseño. Patrones de diseño todavía no, entre comillas, porque sí utilizamos, por ejemplo, el patrón de Factory, sí lo utilizamos. El pero Store, si no me equivoco, es un patrón también. ¿Perdón? Si no me equivoco. El Store, sí. Esto del Stateless, también es un patrón. Entonces, lo que quiero, como para resumir todo este punto, es que nosotros cuando desarrollamos software necesitamos tener conocimientos básicos acerca de estos conceptos, para poder, como dije ya anteriormente, saber cuándo aplicarlos y cuándo no, y en qué situación corresponde cada uno de ellos. ¿Sí? Solid también aplicamos a la hora de desarrollar, ya que también soy parte de ese equipo y puedo responder a tu pregunta, Alexis. Ahí a través del chat están colocando manitos para arriba, así que ahí asumimos que se entendió. Espectacular. Muy bien. ¿Algún otro tema con respecto a esto? Avanzamos. Pero no es el dedo que indica, es otro dedo el que está en el chat. Había pasado desapercibido, Julio. A callar. Es que también soy soplón. Muy bien, avancemos entonces. Esto es otro concepto que creo que también es importante. Seguir estándares de código limpio, o clean code, como se conoce más técnicamente dentro del mundo del software. ¿Qué es el código limpio? El código limpio, clean code, es una filosofía, como ustedes pueden leer ahí, filosofía de desarrollo de software. Es decir, se ha planteado una idea de cómo hacer software, de cómo escribir código, de cómo hacer el código, que consiste en aplicar técnicas simples que facilitan la estructura y la lectura de un código, volviéndolo más fácil de entender. ¿Okay? Muchos de los conceptos no muchos, pero sí algunos conceptos de arquitectura tienen que ver con código limpio, porque código limpio, al ser una filosofía, no es algo como tan específico, pero sí tiene muchos principios que tú debes aplicar al momento de aplicar código limpio, como por ejemplo, en los nombres de variables. ¿Qué reglamento o qué es lo que debería primar al momento de... Exacto. ¿Qué debería primar dentro de al nombrar una variable, al nombrar una función, al nombrar una clase, por ejemplo? ¿Ok? ¿Cuántas líneas de código, y ahí sí ya hablamos más, no es tanto de arquitectura, pero sí de clean code, cuántas líneas de código más o menos debería tener una función? Incluso cuán extensa debería ser una línea de código. Ahí entramos con detalles un poquitito más finos y más técnicos. ¿Ok? Sí. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos avanzando? No, me gustó la definición, que es como filosofía, porque siento que le da un trasfondo o le da una profundidad al concepto de clean code, valga la redundancia, mucho más profundo que una arquitectura más tradicional, que es como resuelve un problema en específico. Esto lo deja como más a ahondar en más técnicas, en más formas de pensar, en más visiones, pero también basándose en ciertas convenciones, una de las que tú nombraste, que es el tema de las variables. Así que me gustó la definición que sacaste de Wikipedia.
Continúa. Muy bien, muchas gracias. No te pero no importa. Vamos avanzando. Siguiente. Definir mínimos estándares de desarrollo. Y cuando digo mínimos, me refiero a mínimos. ¿Ok? Estándares de desarrollo Vale. tienen cierta relación con el clean code, pero hay cosas que se escapan del clean code, del código limpio. Y ahí es donde entran las definiciones del propio equipo. ¿Ok? Por ejemplo, algo muy técnico que puede ser un estándar de desarrollo es si es que se van a utilizar tabuladores o espacios. Hay desarrolladores que les gusta usar tabuladores, hay otros que les gusta usar espacios. El problema es que cuando un programador usa uno y el otro dentro del mismo equipo usa otro, a veces cuando abren el mismo archivo en un editor empieza a generar conflictos. Entonces la idea de los estándares de código es poder llevar de mejor manera también el trabajo en equipo. Aquí yo hago un pequeño ejemplo que a nosotros nos pasó puntualmente en este desarrollo, que Nico está acostumbrado a usar Lint o Slint, no me acuerdo muy bien. Yo no estaba acostumbrado, yo como que estoy acostumbrado al tabular o qué sé yo. De hecho, el IDE, el Visual Code, te identa por sí solo, porque ya viene como configurado con ciertos estándares y todo. Entonces, cuando yo subía código en la rama en la que estamos trabajando, en un repositorio, en el repositorio, tiraban errores. Y era porque yo no estaba usando eso mínimo, ese estándar que sí Nico estaba usando. Así que tuve que echarlo del equipo, que lo pensara muy bien si quería trabajar conmigo, y luego volvió con el rabo entre las piernas y ahora seguimos trabajando conjuntos. Eso no más quería decir. Ah, sí, Okay. por cierto, me gustó el mínimo, pero mínimo. Se va a convertir en una frase célebre de Nico. Nada de que nos vayamos por... No, ojo. Sí, a ver, mi intención con recalcar el mínimo es que tampoco la idea es llenar al equipo lleno de reglas y lleno de cosas y como ser tan estricto, pero sí hay cosas mínimas que uno debe tener para poder llevar la vida más fácil. Simplemente eso, ¿ok? Porque al final cuando nos llenamos de muchas reglas y de muchas cosas, en vez de hacer la vida más fácil, hacemos todo lo contrario, hacemos la vida más difícil. También era necesario aclarar que lo contrario de más fácil es lo más difícil. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Sandra, por favor, adelante. Sandra, adelante. Sandra. Ahí yo quiero acotar nada más un par de cositas. Sí está bien el tema de definir estándares mínimos, pero yo sí considero que eso va a ser siempre y cuando, cuál es el grupo de desarrollo que hay. O sea, si es un grupo muy reducido, está bien que haya estándares mínimos. Pero si eso ya va a toda una organización que tiene varios desarrolladores y, no sé, 20, 30 personas, si no tienes estándares completos, luego eso se vuelve un caos. Entonces ahí ya no necesitas los mínimos. Ahí necesitas utilizar todos los estándares que consideres necesario para que la mantenibilidad del software, cuando se necesita hacer algún mantenimiento, sea fácil de hacerlo. Porque ¿qué pasa? Que cuando mezclas las dos cosas por hacer lo mínimo, luego los sistemas siguen creciendo en la línea del tiempo y luego te olvidas. Y luego es tan complicado, digamos, que los desarrolladores quieran ya poner luego más estándares, incluso, bueno, dependiendo del software o en qué entidades sea el software. Por ejemplo, acá en mi tema de financiero, te exigen bastantes estándares de desarrollo en temas de seguridad, de que no en el código y demás. Entonces ahí tienes un montón de cosas que tienes que hacerlo, que software que no han sido creados desde el inicio ni con los mínimos de estándares, luego te complica la vida. Porque al día de hoy, por ejemplo, en uno de mis trabajos, era lo que tenía, software de hace 15, 20 años que no tenía ningún estándar, pero tenías una nueva política porque una auditoría de sistemas o de calidad y seguridad que hicieron te decía que los mínimos estándares, como ustedes dicen, las variables de la base de datos deben tener, no sé, 3 campos o 3 letras, su guión y la descripción del campo. Pero hace 15, 20 años nadie creó de esa manera. Y ahora tienes que hacer eso un retrabajo y tienes problemas y conflictos entre áreas, porque el área que desarrolla, claro,
hacer ese trabajo de hormiga de cambiar a los nuevos estándares te toma muchísimo más tiempo de que arreglar algo tan pequeño. Entonces de ahí vienen esas cosas que hay que visualizarlos a futuro. O sea, los mínimos, pero va a depender de lo que sea. Luego, cuando vas a escalar una organización, debes tener todos los que necesites, los que sean necesarios. A ver. ¿Sabes lo que pienso yo? Déjame Dale. Déjame tirar la idea antes. Yo creo que la problemática está en que pensé en un estándar. Hoy día tenemos, qué sé yo, todas las buenas prácticas que nombró el Nico. Solid, algunos patrones de diseño. Hoy día eso es como la máxima en un desarrollo ideal. Pasan 10 años y si eso hoy tú lo definiste como estándar de aquí hacia adelante y en 10 años todo eso puede haber cambiado y en 10 años a lo mejor es una mala práctica. Entonces, como organización, ¿te quedáis simplemente estancado en la práctica de hace 10 años o avanzáis con las convenciones que van evolucionando con el tiempo? Y yo creo que el problema está ahí, en que cuando tenía una organización que se estanca en una visión, cuando quiere adaptarse a lo nuevo, empiezan los problemas. Porque no tenía a nadie ha vivido esos 10 años con esa evolución. Entonces, cuando es como hoy día justamente el tema de la agilidad, pescáis a alguien, a un jefe de proyecto, le tiráis Scrum, pum, somos Scrum Master, o sea, ya la organización es Scrum completamente, y no es así, porque nadie lo ha vivido, ¿cachai? Entonces, el problema radica cuando los cambios son demasiado, no tengo el término, demasiado disruptivos. Abruptos. Sí, es muy abrupto, ¿cachai? Pero si tú eres capaz de entender que las técnicas, convenciones, visiones y todo lo que quieras va evolucionando, bueno, crea una organización que sea capaz de adaptarse y sea flexible ante esos cambios. Y ya está. Esa es la moraleja hoy día. Me voy a retirar y me voy a dormir. Buenas noches. Ok. Yo quería responderle a Sandra por una línea totalmente distinta a la de Julio. Que, ojo, no invalida, sino que estoy diciendo que me quiero enfocar como en otro punto. Gracias por decirlo, Nico. Cuando me refiero a mínimos, ese mínimo obviamente es completamente subjetivo, porque no es lo mismo un equipo de 3 que un equipo de 15, y no es lo mismo para una empresa que tiene un solo equipo a una empresa que tiene 5, 10 equipos de desarrollo. Entonces, cuando me refiero a los mínimos, son los mínimos para poder llevar a cabo el trabajo dependiendo de la magnitud del equipo o de los equipos. ¿Ok? Eso quiero dejarlo claro. No es como... Y en segundo, y lo segundo... Así que para la próxima, Sandra, ten cuidado en lo que decís. No, y lo segundo, yo soy el guardaespaldas, Nico, y... Y lo segundo que quiero decir es que si ya tomas como concepto el Clean Code, como base, como buena práctica para tu desarrollo y como un estándar, el resto de estándares no deberían ser tantos. ¿Ok? En cuanto a código, si ya tomas el Clean Code como base, el resto solamente añadir un par de cosas más debería ser. ¿Ok? Obviamente, insisto, ese mínimo va a cambiar dependiendo de la magnitud del proyecto, del equipo o de los equipos de la empresa. Al final es dependiendo del contexto en el que se esté viviendo nomás, pues ya está. Sí, básicamente la idea es no agregar de más, tener lo que se necesita. ¿Alguien más quiere comentar algo, Alexis? No sé. ¿O avanzamos? No le genera valor, así que avancemos. Como no desarrolla productos, sino que simplemente copia las ideas de otro. Este ítem de aquí, el quinto ítem. Ya comenzó la victimización, ¿ah? Adelante, Nico, sorry, tenía que decirlo. Es parte del personaje. Perdón, de mi forma de ser. Bien, este quinto ítem, que dice realizar pruebas. Y acá yo quiero que discutamos un poquitito porque la verdad es que este es un tema bastante controversial. Yo, en mi experiencia, por lo menos he visto en algunas empresas que esto realmente no se utiliza. Hay otras que lo utilizan un poco y hay otras que te lo preguntan y es casi un filtro dentro de la entrevista de trabajo. ¿Ok? Entonces, me gustaría compartir con ustedes y que discutiéramos acerca del valor que se puede ver dentro de las pruebas en el ciclo de desarrollo de software. Vale.
Yo creo que soy uno de los que tiene un poco más de conocimiento al respecto de TDD, o quizás soy el único que lo sabe, o lo entiende. No, Creo o que que lo has el aplicado único probablemente, capaz de entenderlo. Quizás. o el único que ha aplicado. O el que lo justifica para poder hacerlo. Sí, yo creo que por ahí por ahí yo creo que va más que nada. Pero no, la idea de acá es como discutir un poquitito acerca de esto, el concepto de las pruebas durante el desarrollo de software. No solamente TDD, porque TDD es una metodología, no necesariamente tiene que ser todo TDD, pero sí el hecho de las pruebas. Si es por ahí, obviamente es algo que debe estar, pero es a lo que menos se le da importancia. Y es algo que es lo principal y lo primordial. De hecho, como tenemos heredado la cascada. La mayoría de desarrolladores, digo la mayoría, no, obviamente no todos. Ustedes no. Siempre hacen no, ustedes no, el resto. Claro. La mayoría de desarrolladores lo que hacen en su momento es solo hacer una prueba unitaria. El happy fit que se dice. Y si es que. Y con eso basta. Y en teoría ya está aprobado el producto, lo que estés desarrollando. ¿Por qué digo que la mayoría? Porque también por, entre comillas, la falta de tiempo o el apuro que les han dicho, ya tienen que sacar esto de un día para el otro, es a lo que menos se dedican. Tampoco sí me he topado con que cuando hay en el tema de personas que se especializan en realizar las pruebas, en cambio muchas veces, como no están desde el inicio del desarrollo, a veces no saben cómo realizar las pruebas. Sí. Porque ellos se juntan al final, cuando ya está, entre comillas, el producto terminado. Pero hay veces que ni siquiera conocen la funcionalidad y el desarrollador es quien tiene que quizás en conjunto probar o enseñarle lo que él desarrolló. Entonces de ahí ya se está invirtiendo otro tiempo adicional para algo que no hicieron. Y como no le tomaron en cuenta desde el inicio este tema de las pruebas, que es una de las cosas más importantes en el desarrollo de software, pues simplemente te lo van a regresar. Y otra vez empieza el ciclo de corregir, quizás la funcionalidad no es la que pidieron y demás. Entonces se vuelve en un ciclo que a veces suele ser hasta infinito. Incluso me ha pasado que por no seguir todo esto necesitas o sale un error en producción, que ni siquiera hacen este tema de las pruebas y le dejan. Pero si el local ahí me como funciona. A corregir el futuro. Y ese futuro nunca llega, nunca corrigen y ya quedó de como arreglaron en ese momento en servidores de producción. Funcionalidad importante. ¿Por qué? Porque era algo bloqueante. Y cuando es algo bloqueante sí sucede que te dejan pasar estas cosas. Pero eso es algo que se lo debe erradicar de raíz, digámoslo de alguna manera. Pero eso sí, todavía pasa. Sí, por supuesto. Yo quiero entregarles ahí mi visión porque el unit testing es ultra añejo, sí es una buena práctica. El TDD igual se pinta como algo nuevo, pero igual es bastante viejo, pero pocos lo ocupan. Pero ¿qué es lo que pasa? También va por la línea por lo que dice Sandra, da lo mismo la técnica que apliquen si es que se aplica al final. De hecho, yo les traigo experiencia real. Estoy trabajando con dos bancos distintos, con áreas de QA en particular, que es Quality Assurance, y aplicamos Chiefless Testing. Por lo tanto, independientemente del tipo Chiefless Testing, ¿ya? Entonces... Te entendí chicle. No. Entonces, independientemente del tipo de técnica que tú apliques acá, lo que tú haces es la fase de pruebas la vas corriendo hacia la izquierda y ojalá, disculpen, desde la fase de la generación de la idea, o sea, inclusive desde la captación de la necesidad con el cliente, luego las mismas personas que, inclusive de tanto desarrolladores como QA, estar aportando su factibilidad desde la construcción de los requerimientos, etcétera, desde ahí en adelante. Por lo tanto, los procesos finales de prueba, créanme que es un check, es demasiado sencillo, porque ya participaste desde el principio, ya condicionaste los escenarios, los casos posibles, los casos tristes, etcétera, y el negocio le aporta mucho ese valor, porque el negocio ve un par de visiones, pero no todas las demás, a diferencia de ocupar TDD, unit testing, un montón más, pero solo al final, cambia harto el asunto. Yo quería comentar algo, cabe aclarar que TDD y unit testing
está pensado para la parte más técnica, a nivel de código. Hay otros nombres que, si no me equivoco, es testing test de aceptación, por ejemplo, que ya más con un tester, por ejemplo, si es que hubiera un role tester, una persona que se dedica como a probar la aplicación no desde el punto de vista técnico, sino que a nivel más de integración entre componentes o más como interacción con el usuario, pero el unit test como tal es algo más relacionado con el código. Y lo que tú comentabas, Alexi, que cuando, por ejemplo, si la técnica se aplica mal, TD no se puede aplicar al final, porque es una técnica que se aplica desde el inicio, no puede aplicarse al final. Si se aplica al final es porque se entiende mal, y en realidad lo que estás haciendo al final es solamente unit testing. Unit testing es una técnica que es crear un proyecto de test o una solución de test y probar el código que ya existe con un test, para ver si es que cumple con lo que se necesita. Pero TDD, por otro lado, es crear una solución de test, no existe código, sino que ese código nace a partir de mi prueba. Y esas pruebas pueden basarse, como antes dije, en historias de usuario, por ejemplo, que se desencadenan en los que, por ejemplo, lo que comentó el Nico, y si la clave es numérica, si puede ser de, no sé, máximo de tantas cosas, y va probando pequeñas porciones de código. Y luego de eso van haciendo el código para satisfacer esas pruebas. Eso es en rigor TD. ¿Y por qué se aplica poco? Porque en general la empresa ya tiene software. Entonces es muy difícil cambiar, porque esto es como cuando apareció la orientación a objetos, que todo el mundo no lo veía así como, ¿pero qué es esto? Cuando se programa de forma estructurada. Un cambio de paradigma. Cambio de paradigma completamente. TD es lo mismo. Y es muy complejo llegar y comentarle a una persona y que le vea el valor, porque no lo tiene interiorizado, no lo entiende. Es un cambio de paradigma completamente. Están acostumbrados pero al final solamente. Claro, o sea, a nivel de desarrollador yo hago código supuesto, porque tú te llega una tarea, tú escribes el código y todo lo que tú estás escribiendo es una suposición de lo que crees que va a funcionar. Puede pasar por muchas capas y puede estar seguro de que es así, pero en realidad cuando recién lo pruebas, recién ahí te estás dando cuenta si cumple la necesidad. Entonces, esta visión es al revés. Es primero, creo esa necesidad a través de un test, pongo lo mínimo necesario para que pase ese test y de ahí nace el código. Y ya está. Eso quería aclarar un poco. Para tratarte también como capturar un poquitito o llevar a la conversación un poquitito más esto, y tomando en cuenta algunos conceptos que dijeron por ahí Alexi y Sandra. Sandra dijo en un momento que era una de las cosas importantes, pero que no se toma mucho. Por otro lado, Alexis dijo que el unit testing, por ejemplo, era algo que es bastante antiguo. Ahora, el tema de discusión para mí como importante o para poder sacar y rescatar algo que nos sirva es entender por qué, y quizás Julio por ahí algo nos dijo, pero muy enfocado al TDD. Y yo quiero ir más al punto de las pruebas como tal. ¿Por qué será que como Sandra dice que es muy importante pero no se ocupa, Alexis es algo que es muy antiguo, es decir, no es nada novedoso, no es nada del otro mundo, pero se ocupa muy poco? ¿Por qué pasa eso? En rigor, si es bien aplicado, te garantiza calidad del producto. Pero si es bien aplicado, si es bien entendido, ya sea TDD o solamente unit testing, o integration testing, por ejemplo, si es bien aplicado y entendido, te garantiza productos y servicios con mayor calidad, que simplemente no pongáis test. Esa capa, además, esto, como lo comentaban antes, como es parte técnico, es el propio desarrollador el que está aplicando esta técnica. Ya después puede pasar por una otra capa, pero que en rigor debería ser al mismo tiempo, con un tester, no sé, el típico QA, pero que esté en paralelo trabajando contigo, no el que está al final y que te devuelve todo porque algo no funciona bien. Pero es eso, que te garantiza calidad. Ahora, ¿qué significa calidad? Ahí ya habría que evaluar qué significa calidad para cada persona, pero en rigor es eso. Adelante, Sandra, por favor. Pero no me respondiste la pregunta. Dale, Sandra. Te respondí la pregunta, ¿por qué hacerlo?
porque te garantiza calidad del producto. Si eso no te satisface, te voy a tener que sacar del equipo. Antes de Sandra, dame un segundo antes para aclarar por si hubo una confusión. Mi pregunta fue, ¿por qué creen que no se utiliza? Sí, así que... No sí, fue así esa la que- pregunta. Bueno, pero... Sí, esa fue la pregunta. Sí, esa fue la pregunta, así que ¿Ah, sí? ahora No te escuché el Sandra, no, entonces. sí, Sandra responde por favor, luego yo y ahí luego se devuelve el turno. Bueno, ¿por qué no se utiliza? Muy fácil, porque no le dan la importancia, porque seguimos en un tema cultural tradicional y ahí a lo que se da importancia y cuando sucede esto es que ya te viene el comercial y te dice, ya vendí esta solución, vendieron el oro y el moro y después te dicen, esto es para 3 meses. Y cuando tú estás recién cogiendo el proyecto, revisando qué es lo que el comercial ha vendido, resulta que son 6 meses. Entonces ahí viene un conflicto porque la empresa se compromete con un cliente a entregar un software, porque el de comercial, como no sabe de tecnología o de funcionalidad o algo, para ellos es, mientras más rápido entrego, yo cobro, pero no se dan cuenta de todo lo que hay que hacer el trabajo tras bastidores. Entonces eso es una de las grandes cosas que suceden en las empresas tradicionales, que no se hace una correcta evaluación de lo que se va a entregar al cliente. Y cuando trabajas en tradicional, eso es lo que sucede casi siempre, diría yo. O sea, si es que alguien sí ya ha cambiado eso y con este tema de los frameworks ágiles ya es distinto, porque saben que es algo importante y que la calidad debe estar desde el inicio. Entonces, si eso se expande en toda la organización, el que vendió el software va a saber que no tiene que decirlo ya en 3 meses, porque sabe todo el trabajo que hay por detrás y que es importante en las pruebas. Pero Hay entonces hay que algunas... hacerlo bien nomás. No, hay una estadística que dice que cuando tú no integras las pruebas desde el inicio, cuando un producto llega a producción y te lo regresan, vas a invertir 4 veces más el tiempo en arreglar algo en producción que haberlo hecho bien desde el inicio, por ejemplo. Porque tienes que pasar todo nuevamente el ciclo, incluso pueden haber cosas tan críticas que te toque hacer de nuevo, porque no se lo hizo bien desde el inicio. Entonces, todo bien Pero, atado a la cultura organizacional en lo que le den importancia como tal. sí, yo creo que lo importante es tener claro el valor que entrega, y yo creo que no se hace porque no se... Primero, no lo entienden, o sea, saben que existe unit testing, pero eso debe ser por algo. Y en realidad no entienden, y por lo tanto, como no lo entienden, no lo usan. Y Claro, no le ven el valor. pero precisamente es porque no lo saben. E incluso Claro, yo sí me he topado en algunas o sea, ocasiones que a pesar que saben, venden porque entre comillas es algo que es facilito, entre comillas. sí, Luego pues están que, renegociando contratos de 9 meses a 5 años. pero es que por eso, pues hay Por una esas diferencia cosas. entre saber y entender, porque tú, por ejemplo, podés saber Scrum, te leí la guía y ya sabes Scrum, pero otra cosa es entender Scrum. Entonces esto es lo mismo, pues. Un desarrollador puede saber que hay unit testing, de hecho muchos IDEs te entregan, qué sé yo, herramientas para también medir códigos así, pero como no lo entienden, que es el punto clave o no lo tienen interiorizado, no lo usan, ¿no? Porque su naturalidad es simplemente desarrollar y hacer, y hacer, y hacer, ¿no? O sea, yo creo que es clave, una de las cosas es entender por qué se usa, y cuando lo entiendas, probablemente le des el valor de por qué hacerlo. Porque tú dijiste algo de una estadística, de que si se agregaban pruebas unitarias y todo, al inicio te ahorraba no sé cuánto porcentaje, bla, bla, bla. Pero es que también puede hacer mal las pruebas unitarias, ¿cachai? O sea, no porque a lo mejor agregué un proyecto, prueba unitaria, va a ser mejor si es que no lo entiendes. Porque a lo mejor el protocolo de la empresa es que debe tener cubierto el código un 90%, por ejemplo, de testing. A lo mejor así testing, pero están mal hechas. Pero pasa, porque vaya a tener probablemente un Sonar Cube que es una herramienta que verifica, bueno, no sé si es Sonar Cube, pero hay herramientas que verifican la cantidad de pruebas del producto y ven si es que pasa cierto porcentaje, está correcto, puede pasar de uso. Pero si está mal hecha, igual puede pasar. Entonces, Claro, pero eso te valida el tema
del código, de la calidad, pero más no la funcionalidad. O sea, la funcionalidad es otra cosa. ¿Qué tal que te pidieron que sume A más B y resulta que... Sí, por supuesto. Es que A por menos eso, C? por eso te digo que si no se entiende, se puede aplicar un testing mal. O sea, no va a generarte un software o el producto que sea de calidad porque no se entiende. Y yo creo que como no se entiende, no se usa. Se Sí, le pero ve quería como más, comentar algo. hay que, como que pero no creo hay que invertir más tiempo. que no lo entienda. O sea, va a depender. O sea, por ejemplo, tú, ¿quién dices que no Mi entiende? palabra es absoluta. No, lo que pasa es que va a depender. En este canal. No, es que va a depender del grupo de desarrollo. O sea, la pregunta de Nico fue ¿por qué creen que no se hacen las pruebas? No importa qué tipo de prueba la hagas, sino por qué falla eso en las Por organizaciones. eso, por eso Claro, yo respondo pero porque más creo que no lo entienden. Pero no, es que más que no lo entienden es porque no lo están aplicando. Si yo no aplico algo, solo cuando yo aplique y lleve a la práctica algo, ahí puedo entender. O sea, ahí puedo decir, O puede si que hacen no. una parlamentaria, si... Bueno, Porque es si que no- yo he conocido personas que aplican cosas sin saber bueno. por qué lo hacen. Lo hacen porque le dijeron que tenía que hacerlo. Pero esa aplicación no saben por qué Hay lo de hacen. todo en la viña del Señor. O sea, saben que no sé, es un código que está ejecutando tal cosa. Bacán. Ya, pero ¿entendí por qué hace esto? No lo entienden. No saben. No, que me dijo el jefe me dijo que tenía que hacerlo. Ah, vale. Pero eso no garantiza nada. Claro, pero eso es de entender la funcionalidad para qué está haciendo. No me está entendiendo. Bueno, no importa. O Mi sea, respuesta es, entiendo eso que estás bueno, diciendo, claramente aquí hay alguien que no entiende. Julio. O sea, Porque tú eres la prueba viviente de lo que estoy diciendo. Estimados, nos quedan 15 minutos para terminar el podcast. Dale. Y quiero opinar ya que se saltaron mi turno, ¿ya? Así que volviendo a la pregunta original que dice Nico, y dado que siempre se centraron en los desarrolladores como si ahí fuese el foco y de ahí partiera la culpa. Yo dije algo súper genérico. Es que por eso, para allá voy, porque dijeron por ahí la palabra jefatura, dijeron por ahí la palabra desconocimiento, y por ahí va el asunto. ¿Por qué nos ocupan estas cosas? ¿Por qué nos ocupan estas cosas diciendo que son ultra añejas? Porque vamos a decir las cosas como son, si salsa no vale. Las empresas que desarrollan software... Con nombre sí, nombre de empresa. Si se la va a jugar, jueguese. Los gerentes, bueno, todas las empresas andan despedido a Julio y Julio luego después de Off the Record nombra a todas las empresas. mira. ¿Ya? Entonces, le toqué el número 1. Espérame, déjame hablar, yo no te interrumpí en tu relato, espérame. Así no se me da la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gerentes, junto con el área de recursos humanos, gastan bastante dinero en contratar buenos perfiles de desarrolladores. De hecho, les pagan a los desarrolladores más que a veces a los mismos mandos medios para que construyan productos y servicios. Por lo tanto, asumen que pagando y contratando buenos perfiles de desarrollo van a asumir que van a construir bien a la primera. Entonces, están asumiendo, ¿para qué vamos a hacer pruebas? Si estamos contratando, asumiendo a las personas correctas. Entonces, hagamos proceso de prueba, pero para que se quede tranquila la PMO, para que se te quede tranquila el área QA, coloquemos los cheques ya, porque yo estoy pagando para que hagan las cosas bien a la primera. Y además, que si las gerencias no entienden esto, y ahí viene el concepto del desconocimiento, no le va a dar el peso que merece. Por lo tanto, ¿ustedes creen que el desarrollador en el día a día, si no se lo exigen, lo va a hacer por su cuenta? No lo va a hacer, porque tiene una pila de trabajo que hacer por cumplir, justamente como decía Sandra, porque las fechas ya están comprometidas, ya se vendió el proyecto, entonces van a destinar la gran mayoría de su tiempo a desarrollar, no a hacer las pruebas. Entonces todo parte desde arriba, desde la génesis de quienes lideran la organización, y justamente por el desconocimiento, porque no le toman el peso. Luego aplica todo lo demás que dijeron ustedes, que ahí aplica justamente dentro de los equipos, desarrollo, lo que pasa, pero la génesis, la causa raíz, viene desde ahí arriba. Eso quería comentarles solamente. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Solamente para tratar de aterrizar un poquitito la idea y también proponer mi punto de vista, porque yo solamente lancé la pregunta, al menos desde donde yo lo veo, es que no se le ve el valor. Creo que alguien por ahí lo dijo, no se le ve el valor a realizar pruebas, porque las pruebas sí tienen un costo, como también dijo Alexis por ahí, tienen un costo, es decir, toman un poco más de tiempo, pero ese tiempo al final, a la larga, se convierte en un ahorro y en una buena inversión.
pero es eso lo que no se logra visualizar desde el comienzo. Y por ahí también tiene que ver la experiencia, hay que probar, hay que saber qué es lo que significa hacerlas y el beneficio que te entrega. Yo por experiencia propia en una empresa anterior, hace un tiempo atrás, surgió este tema de hacer pruebas y, claro, uno de los motivos, yo en ese tiempo no entendía mucho acerca de las pruebas, bueno, hoy día tampoco que las entienda tanto, pero ahí como que recién estaba viniendo a mí este concepto acerca de las pruebas, y lo que surgió de una reunión fue, sí, son muy buenas, pero no se aplican a nuestro modelo de negocio. ¿Ok? Y eso obviamente es una visión de parte de jefatura. Yo en ese momento estaba de acuerdo con esa postura. Hoy quizás también lo estaría, pero yo lo pensaba, yo desde el punto de vista pertenecía al equipo de desarrollo. ¿Ok? Y haciendo una agencia, cuando tienen que entregar todo, porque el rubro era agencia digital, donde hacíamos sitios web, y uno dice, ok, el testing para desarrollo de software. Pero muchas veces uno cuando hace sitio web no está desarrollando software propiamente tal. Por ejemplo, al utilizar una herramienta como WordPress, no es un desarrollo de software propiamente tal. Entonces, porque estás utilizando otra herramienta y allí ya se dificulta un poquitito el uso de testing. Es solamente para dar un ejemplo, pero para redondear, simplemente creo que el punto central está en tomarle y conocer el valor que tiene el realizar esta buena práctica. ¿Ok? Bien, muchachos. Y con esto... Espérate, me gustó esa parte que dijiste. En aquel momento yo no lo entendía y hoy tampoco. Maravilloso. Ya tiene dos frases célebres, Nico, así que muy bien, muy bien. Sí. Lo mínimo es lo mínimo. Pero ojo que una cosa es conocer el valor que tienen, y otra muy distinta es entender qué es lo que significa. ¿Ok? Sí, obvio. Ahí son dos conceptos totalmente distintos. Bien, Sí. y con eso avanzamos a la siguiente y al último consejo. No, perdón, me salté. Antes, aquí está. Este sexto. Y con el respeto que se merecen cada uno, les voy a pedir que en nuestras intervenciones seamos lo más express posible, tratando de decir lo esencial, para no aburrir a la audiencia a veces con cosas no buena práctica. tan genéricas, ¿ok? O tan puntuales más bien. ¿Qué opinamos de esto? Porque yo lo propuse, pero como he dicho siempre, en mi opinión, en mi punto de vista, nómbralo. es lo que yo Recuerda quiero que esto proponer. puede ser escuchado, así que nómbralo. ¿Nombro qué? La buena práctica que estáis presentando. Documentar lo esencial. Este es el sexto consejo como buena práctica. ¿Qué opinamos al respecto? ¿Quién quiere comenzar? Ahora nadie va a querer opinar. A la gente que le gusta documentar, voy a darle la palabra a Sandra, por favor. Sandra, con respecto a este punto. Ojo, antes de eso quiero aclarar que al comienzo, perdón, Sandra, al comienzo yo puse documentar. ¿Ok? Y después le agregué la colita lo esencial. Adelante, Sandra. Pues ahí vamos inmiscuyéndonos en los valores de la agilidad. Software funcionando por sobre documentación exhaustiva. Sí es importante documentar, pero como lo dice uno de los valores de agilidad, como tú lo mencionas de ahí, lo esencial. ¿Y por qué lo digo así? Yo recuerdo que cuando en la universidad, claro, eran otras épocas y había solo el tema de lo que es cascada. Yo recuerdo que te mandaban a hacer un software y realmente el profesor en este caso nunca te revisaba el software. O sea, jamás te revisaba. O sea, tú te matabas desarrollando, haciéndolo. Me acuerdo que incluso Visual Basic, y realmente él te ponía 10, imagínate, profesor, él te ponía 10 y es que tú le presentabas cuatro impresiones de todo el diseño del software, las pantallas, o sea, toda la documentación que era un fajo de este color así. O sea, solo ahí te ponía 10 el profesor. Caso contrario, ni te revisaba. O sea, si no llevabas esa documentación así, porque claro, en su tiempo tenían ese concepto de que tú tienes que escribirlo todo y todo tiene que estar documentado. Pero ¿qué pasaba? Que al final no importaba si es que no funciona tu software, porque lo que importaba y lo que te valía el 10 en la nota era que tengas documentación. Entonces son cosas en las que nos han educado y mal educado de cierta manera
a darle valor únicamente al papel. Entonces sí hay que documentar, pero como tú lo dices, lo esencial, y es uno de los valores de la agilidad. Así que es importante, pero tampoco exhaustivamente. Y creo que incluso hasta por tanta documentación, hay muchos desarrolladores que yo conozco que prácticamente odian documentar. O sea, a veces ya ni lo mínimo quieren documentar, que si ustedes van, cuando todo era cascada al 100%, incluso trataban de que de contraten un documentador. O sea, había un perfil de documentador para que, valga la redundancia, documente tu código, documente el software. Sí. Entonces, claro, tenías una documentación súper amplia, pero ¿y qué tal que no aplicaba ninguna de estas prácticas? Y como decía un momento, pero da lo mismo. Pasas a producción un producto que no está con calidad y luego te lo regresan. Pero documentado. Y ha pasado. Dijiste algo muy clave. ¿No? O sea, lo importante es documentado, porque aparte luego te viene la auditora y te dice, a ver, ¿dónde está la documentación del software? Y si no tienes, ¿qué te hacen? Te multan y te ponen multas altas. Entonces, realmente auditan cosas que no agregan valor en la realidad. Sí se tiene que documentar, pero no a la exageración. Así que por ese lado creo que los desarrolladores van a ser felices. Dijiste algo clave, dijiste en su tiempo, como si ya hubiese pasado esto de la documentación exhaustiva. Yo creo que hasta el día de hoy la mayoría lo hace. No, yo creo que si alguien sigue en esa documentación exhaustiva, está perdiendo realmente ahí el tiempo. Sí, obvio que sí, pero no, es que si lo siguen, no lo ven, o sea, todavía se le da mucho valor al contrato, a la firma entre cliente y proveedor de lo que se dijo, y no se sueltan de eso. Por eso es tan importante el tema de la documentación, porque tú aquí lo pusiste, aquí firmaste esto que está escrito, versus algo como más volátil de la colaboración. Claro, lleva colaboración con el cliente versus la claro, de la... pero al mismo tiempo eso es más volátil, entonces es menos, entre comillas, a pesar de que la colaboración, la base es la confianza, desde el punto de vista cascada, es menos confiable colaborar que un papel. Entonces, yo estoy de acuerdo en la frase, documentar lo esencial, pero también habría que evaluar qué significa lo esencial. Y obviamente también depende de cada contexto qué signifique documentar. Porque, por ejemplo, si somos como Google, por ejemplo, que tiene la API que sea algún servicio, el Google Maps, que tiene APIs, si no documentara lo que hace la API, yo no sabría qué métodos o qué me entrega, por ejemplo. Simplemente si estuviera ahí colgada en internet y ya está y la uso, pero no sé qué hace, tendría que hacer como casi ingeniería inversa para saber lo que hace. Entonces esa documentación tiene sentido. Pero si es una documentación para mi propio desarrollador, quizá ahí habría que evaluar qué significa lo esencial. Porque en rigor, si yo tengo mi proyecto, mi solución, bien con código limpio, como lo que habíamos comentado antes, bien escrita, si yo veo un método que hace tal cosa, no tengo para qué meterme dentro del método. Ya sé lo que hace, la función, la funcionalidad, whatever. Y si más encima eso tiene testing, para mí un placer enorme encontrarme con... Me voy yo a la parte testing, en vez de estar mirando el código. Voy a la parte testing, voy a agregar una nueva funcionalidad, agrego el test y ya está. Pero bueno, eso ya otra conversación. Pero yo creo que estoy de acuerdo, pero habría que evaluar qué significa esencial. Si es que me genera un poco toque que tengo una C ahí metida, pero bueno. Ok, muy bien. Vamos Alexis. Bien breve y conciso, y tomando en cuenta lo que comentaba Julio sobre qué significa lo esencial, porque documentar lo esencial es un cliché, todos lo saben, aparece en todas partes, la agilidad le da como bombo en fiesta, etcétera, pero para aplicarlo está justamente el problema, porque tomando en cuenta lo que dice Sandra, a nadie le gusta documentar, pero por la otra parte, otra área necesita esa documentación para seguir avanzando. Entonces, ¿dónde está la clave a cómo aplicar esta buena práctica? Es que si yo voy a construir algo y ese algo se lo paso a esa otra persona, tengo que reunirme con esa otra persona, tengo que juntarme con esa otra área y decir, a ver, yo documento de esta manera, ¿qué es lo que esperas tú de documentación? Y cómo alinear expectativas, y desde ahí
cómo empezar a reducir documentación, cómo ir quitando el relleno, esas hojas que van como copy-paste y un montón de otras cosas y tablas que te las piden por pedir y que a nadie les sirve. Entonces, finalmente, ahí es donde está la clave, cómo entre la persona que va a generar algo versus la persona que lo va a recibir, cómo se sientan, se ponen de acuerdo y empiezan a reducir para llegar a lo esencial. Porque claro, siempre se dice documentar lo esencial ya, pero tomando en cuenta lo dice Julio, ¿qué es lo esencial? Lo esencial para mí no es igual de esencial para el otro. Entonces, llegar a los puntos de acuerdo, ahí está la clave de la buena práctica. Ok, sí. O sea, al final es el valor del manifiesto. Número uno. No recuerdo que no recuerdo puntualmente cómo es, pero... Sí, pero acá aplicaría el primero, personas, interacciones por sobre proceso y herramienta. Realmente sí, conversando, sí. Yo resuelvo todo lo demás. Sí. Claro. Así es. Bien. Yo diría personas. Con respecto a esto, yo creo que aquí hay dos... Perdón. Aquí hay dos caras de la moneda. Julio es como el Chavo, uno deja un rato para que hable, pero uno empieza a hablar y ahí interrumpe. Vamos a... ¿Qué cosa dijiste? Quiero mencionar que hay dos lados de la moneda en cuanto a la documentación, porque claro, por un lado está ese universo y creo que todos estamos de acuerdo en que es un mundo que no nos gusta, el tema de estar generando documentación, la notaría y la cantidad de documentos que veo y de hojas y apiladas y de carpetas y de papel, me estresa. De verdad que me estresa. Yo digo, en una notaría, obviamente con el respeto que merece cualquier persona que trabaje en una notaría, pero a mí, psicológicamente, el ver eso me causa estrés, porque digo, ¿cómo puedes manejar tantos papeles? Entonces, claro, cuando la documentación es exhaustiva, cuando es detallada al máximo, cuando es como una exageración el documentar, perfecto, es un gran problema. Pero el otro lado de la moneda es cuando no hay absolutamente nada de documentación. Y ojo que yo lo quiero poner entendiendo que durante el desarrollo de software hay muchos roles, están los roles de desarrollador, están los jefes de proyecto y cualquier otra persona hacia arriba, pero yo aquí todas las prácticas que puse, las puse desde el punto de vista de desarrollador, ¿ok? Y a mí, en lo personal, me ha pasado que he llegado a empresas, y claro, yo he escuchado por ahí de que todos documentan y de que todos documentan mucho, pero a mí me ha tocado, en mi experiencia, llegar a una empresa y decir, ¿qué es lo que hacen aquí? La persona que estaba en tu cargo antes se fue y dejó algo escrito, alguna documentación, nada. Entonces, ¿y alguien de la empresa aquí sabrá qué es lo que él estaba haciendo? No, porque él era el único que lo hacía. Entonces, pero a lo mejor el jefe de proyecto sabe. No, no sabe. Entonces, okay, sí, dale Alexis. Sí, mira, estamos llegando casi al término del conversatorio. Hay una pregunta en el chat. Solo la voy a leer para ser respetuoso con la persona, pero la vamos a responder luego en el siguiente conversatorio, porque están pidiendo, como esta es una buena práctica, que muestren la documentación que ocupa Wordfeed en su solución, ¿ya? Pero obviamente por tema de tiempo, ahí lo dejamos para... Va a ser como la siguiente sesión. Va a ser como en la review, ahora mismo creando la documentación. Atención, le estoy dando tiempo, ojo, ¿sí? Una semana para que hagan la documentación. No hay documentación. Mala la documentación. Adelante, Alexis, acepto tu reto y si quieres te la muestro enseguida, pero como no es el contexto... Por eso, siguiente ningún sesión, problema. Pero bueno, el punto al que quiero ir, y para mí es el más importante, es, está bien, estamos claros de ese extremo, de cuando hay mucha documentación y de cuando hay demasiada carga y demasiadas cosas inútiles y se pierde tiempo y esfuerzo que nadie le sirve. Pero por el otro lado, a mí en lo personal me ha tocado llegar a empresas donde no hay absolutamente nada. Entonces, y no son pocas, no es... Entonces, cuando escucho de que todas las empresas documentan y en exageración, eso a mí me causa como un ruido, porque digo, yo he llegado a muchas empresas donde no hay nada, y creo que el tema de la documentación es algo que muchas veces se deja de lado. Ahora, quizás yo no me muevo en grandes corporaciones donde hay una CISO y donde hay muchas exigencias respecto a que hay que documentar aquí y allá. Quizás en ese contexto de grandes corporaciones está. Pero en el contexto de las pymes, en el contexto de las medianas y pequeñas empresas,
donde yo mayoritariamente me he desenvuelto en mis años de experiencia como desarrollador, muy pocas veces he encontrado algo de documentación. Y de repente, como les digo, llego a abordar un proyecto, a abordar incluso a reemplazar a alguien que ya estaba y no dejó absolutamente nada. Entonces, cuando digo lo esencial es no solamente interacción, como por ahí alguno dijo, con la jefatura o con el otro equipo, sino que es también para poder asegurar la continuidad de ese desarrollo, de ese proyecto, entre los mismos pares. De repente generar, no sé, incluso para hacer onboarding, a veces uno se desgasta mucho hablando y la persona solamente escuchando, como que en un momento tiene 5 minutos de atención, 10 minutos de atención, y después se empieza a ir la atención a otro lado. Y mucho de eso que se habló, al final queda en nada, o simplemente el problema de la memoria, es que todo lo que te dijeron en una reunión de tú a tú, ¿Cómo era? se te fue. ¡Más conciso! Pero ¿qué pasa cuando tienes un gráfico que te muestre, por ejemplo, cómo se interactúa cada componente? Eso para mí es súper útil. Y cuando hablamos de documentación esencial, a mí me parece eso como documentación esencial. Es decir, tener un esquema general de qué es lo que se está desarrollando, de qué manera interactúan cada parte, y para mí eso está perfecto. Eso es... Genial. Gracias. Eso es todo con respecto a estos... Buenísimo. Gracias, Total. ¿Se acabaron las buenas prácticas? Se acabaron las buenas prácticas. ¿Y dónde está el tercer video que prometiste? Tranquilidad. La documentación prometió, la documentación. Sí. Tranquilidad, eso lo vemos después, así que ahí... Justamente ahí la audiencia está empezando a escribir así, gracias, están colocando emoticones, deditos para arriba, etcétera. Así que, Nico, te agradecemos mucho esta instancia de poder compartir tus conocimientos, tus experiencias. Y como es habitual de esta Agile Crusaders, cada panelista va a tener un máximo de 30 segundos para poder hacer un cierre de acuerdo a sus percepciones, para poder despedir este conversatorio. Obviamente, como yo soy el enagrama número 1, parto yo. Así que les agradezco. El Nico también es uno, así que ahí hay una rivalidad importante. Por supuesto, por supuesto. Además de las intervenciones del Chao, que quedó muy bien con lo que dijo Nico. Oye, la referencia es súper actual igual. 2021 sí, hablando del Chao. Pero si el Chao es inmortal, pues como Chuck Norris. Ya, pero por suerte pongo que el canal sea contenido para mayores de 18. Porque sí, por supuesto. Nadie más lo entiende. Hay foco para cerrar. Así que, bueno, les agradezco mucho, querida audiencia, el que nos hayan seguido. En particular, estuvo muy buena la sesión. Si bien es cierto, decía buenas prácticas de software, el componente técnico fue ínfimo. Como ustedes pueden ver, todas estas buenas prácticas están más asociadas a temas orientados a gestión, a comportamiento, a hábitos, a interacción entre personas, y finalmente ocupes el lenguaje o la tecnología que quieras, finalmente pasa a un segundo plano porque somos personas, ahí tomando en cuenta lo que decía Julio. Así que Sandra, por favor, luego Julio, luego Nico, y ahí terminamos el conversatorio. Te pasaste 30 segundos. Tenemos un segundo Chao. Claro, tenemos un segundo Chao. Vamos, adelante. Nada, pues muchas gracias a Nico por su presentación y pues por estos 2 podcasts. Fue muy enriquecedor compartir experiencias con ustedes y opiniones. Y nada, pues a la audiencia que nos siga, nos ponga, como dicen, seguir la campanita para que les lleguen las notificaciones y que compartan el contenido en sus redes sociales. No sé, Nico o Julio, ¿quién quiere seguir? Yo diría que más que el Chao me parezco al Kiko por los cachetes. Ya, y dejemos hasta ahí la referencia, por favor. Ya está. Ahí estamos en horario para familia. Nada, estuvo interesante. Me gustaría en algún momento retomar algunas cosas de la discusión, de las buenas prácticas y como dar un poco más. Pero estuvo interesante. Como dije en el video anterior, el Nico me quitó la idea. Yo iba a exponer las buenas prácticas bajo mi visión impositiva, pero bueno, nada que hacer. Así que muchas gracias, Nico, por quitarme la idea. Bien,
Bueno, yo también quiero agradecer por el espacio, por haber escuchado también y el haber aportado en conversación y sus puntos de vista, que obviamente son todos absolutamente válidos. Y nada, yo solamente quise traer acá lo que era mi punto de vista respecto a las buenas prácticas, lo que yo considero esencial. No necesariamente todos dentro de nuestro trabajo nos dan los espacios para poder cumplirlas todas, pero uno tiene una noción de qué es lo que debería hacer, y yo creo, y para mí eso es lo básico, esos seis puntos que quise traer. Así que nada, esperamos próxima entrega, la próxima reunión, y que tengan una excelente semana. Excelente, despidámonos de nuestra audiencia, nos vemos hasta un próximo conversatorio, nos vemos, chao, chao. Vamos, Sandra, tienes que hacer así, vamos, chao, chao, nos vemos. Chao, chao.